Lunes de Mina es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Achón, renova tu mundo. Banco Continental, responde. La loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más inteligente y segura en la vida. Con los auspicios de Apelsin C Vitamin, calidad Fapasa, líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados, las mejores naftas aditivadas te esperan en Barcos y Rodados. Esta noche en Lunes de Mina, una cumbre de poderes. El asesinato de 8 militares por parte del EPP ha desatado un intenso debate en todos los estamentos del Estado. ¿Cuál debe ser la estrategia para terminar con el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo? Analizamos este tema en una cumbre de poderes y para ello nos acompañan la doctora Alicia Pucheta, presidenta de la Corte Suprema, el senador Robert Acevedo, presidente de la Cámara de Senadores, y el diputado Amado Florentín, vicepresidente de la Cámara de Diputados. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Bueno, y adelantándonos un poco a esa cumbre de poderes que probablemente se convoque, la verdad que no sabemos, vamos a conversar con representantes de diferentes poderes del Estado, efectivamente, sobre la necesidad o no de una cumbre de poderes, para qué, por qué y sobre todo entre quiénes. A ver, debería ser ampliado o no, hubo algún tipo de sondeo de la convocatoria, todo esto en un ratito más. Pero antes les digo que, como siempre, vestida por Tinola Borbón, una chaqueta de una tela que me encanta. Bueno, ya sabes que podés hablar con Tinola Borbón, pedirle una cita, y tenés sobre todo ahora la fiesta de primavera al 021 52 50 60 para que estés espléndida. 021 52 50 60. Bueno, el Imperio de la Belleza, ya sabes, Joseph. Pasá porque en realidad todas las fiestas tienen ahora lugares especiales, tanto en Vía Vela, que queda ahí sobre España, como también en su casa central, lugares especiales para debutantes, para novias y quinceañeras. Así que vas a estar tratada como una reina. Así es que para estas fiestas, contacta con Joseph. Bueno, y tengo las joyas de Victoria Joyas. Fíjense qué preciosos estos aros de perla y oro blanco. Me encanta, un clásico. Y también el collar clásico de perlas, que hay que tener siempre un collar de perlas. Ya sabes que Victoria Joyas en Luque queda ahí sobre la avenida General Aquino, frente mismo a la Plaza de Luque, y en Asunción, en Senador Long Casi Lilio. Victoria Joyas en el Facebook. Bueno, empecemos por las mujeres, aparte la presidenta de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay con nosotros. Gracias por venir, ministra. Muy buenas noches, Mina. Feliz de estar en este programa tan visto. Saludo al presidente del Congreso, que lo tenemos acá, Robert Acevedo, también al vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Agustín Amado Florentín, y por sobre todas las cosas, a la amable audiencia de la Red Guaraní. Gracias por venir, ministra. Senador Robert Acevedo, también gracias por estar aquí. Hoy tenías reunión esta noche, ¿verdad? Sí. Tenías algunas reuniones, pero de todas maneras le dijimos, deja un rato tus reuniones y vení. Terminaste más temprano y estás acá. Gracias por venir, para senador. Cumplir contigo y con la teleaudiencia. Gracias. Sí. Y Amado Florentín, que es vicepresidente de la Cámara de Diputados. En realidad, invitamos al presidente de la Cámara de Diputados. Ante su ausencia, el vicepresidente, obviamente, no sé si será una de tus funciones, pero ahora por lo menos vas a cumplir esa función. Y aparte, miembro de la mesa directiva, obviamente, al ser vicepresidente de la Cámara de Diputados. Gracias por venir, ¿sí? Muchas gracias, Mina, por la invitación. Realmente recibí ya mi última hora. Gracias por Tuve estar que acá. reagendar algunas actividades
Y bueno, estamos acá, como decía el presidente del Congreso, para cumplir contigo, con la audiencia y bueno, conversar sobre puntos muy importantes que es muy interesante que lo realicemos de buena forma para lograr algo positivo para nuestro país, que Así tanto mismo nos hace falta. Bueno, y lamento la verdad que el diputado primero dijo si iba a venir la ministra, iba a venir, así Sí, fue, ¿verdad? el viernes. Bueno, la ministra obviamente nos confirmó enseguida que sí iba a venir y después no sé qué pretexto puso. Hoy a las 10 de la mañana una reunión con el presidente. Una esta reunión noche. con el presidente de la República. Sí. Hasta esta hora no le creo tanto. Bueno, puede ser una fiestita, pero no ya reunión a esta hora con el presidente, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor también tiene miedo de venir, ¿verdad? Porque a los oficialistas me andan teniendo miedo, me parece. Tengo ¿verdad? mucha mala suerte con los oficialistas cuando digo soy la productora de Mina Feliciángel. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, de todas maneras, ya ustedes saben que si andan mal conmigo, mal les irá en la vida, así que cuidado. Bueno, ahora hablando en serio. Jenny, primero saludo realmente a mi compañera Jenny con los informes de siempre. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jenny. Buenas noches, Mina. Saludamos a nuestros invitados y, por supuesto, a toda la gente que está viendo Red Guaraní y está escuchando Radio 1000, porque este programa se transmite en duplex a través de la 1000 AM. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto, con nosotros a través de nuestras redes sociales, @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciángel en Facebook. Antes de ir al informe, quiero agradecer a la gente de Joseph por los tratamientos capilares y el maquillaje de cada lunes. Muchísimas gracias, me tratan como una reina en Joseph Viabel, así que un beso a todos. Y también quiero agradecer a la gente de Segolem by Tinola por este hermoso conjuntito, y tengo una falda color nude con una chaqueta con detalles en guipure, tanto en la solapa del bolsillo como en el cuello. Así que muchísimas gracias, Segolem by Tinola. Abrí un poco más, entonces así también agradecemos las flores, por favor. Sí, qué precioso. tengo las flores que nos trajo la ministra, flores, así que muchísimas que gracias. nos trajo la ministra. Siempre me trae estas flores y adoro este ramo de flores multicolor. Cómo realmente es nuestra sociedad también el debate que vamos a hacer plural. Bueno, gracias, ministra, por las flores. No tenés por qué, Mina. Bueno, Jenny, el informe, por favor. Exactamente, sí, en este informe, el recuento de lo que sucedía después del atentado en la zona de Arroyito, donde murieron 8 militares la semana pasada. Veamos. El pasado sábado 27 de agosto, en la zona de Arroyito, Concepción, el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo emboscó un camión de la FTC. 8 militares fueron asesinados en lo que se conoce como la mayor masacre cometida por este grupo criminal. Desde México, donde se encontraba en visita oficial el presidente Cartes, repudió enérgicamente el suceso. Mientras tanto, los opositores a su gobierno exigían la renuncia del ministro del Interior y de los altos jefes policiales y militares. A su arribo al aeropuerto, estas fueron sus palabras. Como presidente de la República soy responsable de la sangre de los héroes de Arroyito. Me comprometo con todos ustedes a ponerme personalmente al frente de esta guerra contra el terrorismo y obtener resultados contundentes en lo que resta de mi mandato. El lunes por la mañana, ambas cámaras del Congreso sesionaron de forma extraordinaria para analizar lo que sucedió en el norte del país. La Cámara de Diputados resolvió dar su apoyo al presidente y a toda la cúpula de seguridad. Y muy por el contrario, en la Cámara de Senadores, tras más de 6 horas de debate, solicitaron al presidente Cartes que destituya a todos los responsables de la seguridad nacional. Por otra parte, el presidente de la Cámara Alta, el senador Robert Acevedo, manifestó a través de un comunicado que urge una reunión entre los 3 poderes del Estado para tomar las medidas y estrategias necesarias y así restablecer la paz en el país. Además, en los últimos días surgieron rumores de que el Poder Ejecutivo está trabajando para llamar a una cumbre de poderes para analizar y discutir sobre la crisis que golpea la zona norte. Pero a ver, ¿ustedes recibieron algún tipo de invitación, sugerencia o en relación a algún tipo de cumbre de poderes, ministra? O sea, ¿alguien te sugirió el tema? En primer lugar, Mina, Sí. si me permitís, quiero hacer llegar a los familiares de los 8 militares vilmente asesinados en Arroyito, Félix Fernández, Lucio Torrasca, Robert Cañete, Genaro Arias, Sergio López, Eder Arias, Hugo Candia y Pablo Farías. Realmente
la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado y ha dado un claro mensaje a la ciudadanía de que estaremos expectantes como custodio de la Constitución. Igualmente destacar que la semana pasada he estado en una cumbre de ministros, presidentas, presidentes de corte, ministros de justicia, del Consejo, la magistratura, de ministros, en el sentido de que en la declaración han sentado la postura clara de repudio contra este homicidio que se ha cometido en la República del Paraguay, dando su total solidaridad a la República del Paraguay. Contestando tu pregunta, quiero adelantar que en marzo, el 31 de marzo de este año, ya se reunió los 3 titulares, tanto el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en una cumbre de poderes. ¿Cuándo fue esto? El 31 de marzo del 2016, convocados por el presidente de la República, Horacio Cartes, también ejercía como presidente del Congreso don Mario Abdo Benítez y quien les habla, presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Dentro de las líneas de acción en virtud del trabajo de coordinación que la misma Constitución lo proclama, se ha fijado que debemos, ante todo, fortalecer las instituciones a través del trabajo que debemos hacerlo en forma conjunta a favor de la ciudadanía y sobre todo con relación a las personas vulnerables, fortaleciendo nuestras instituciones y siendo visibles a los demás países. En este sentido, una de las cláusulas justamente establecía claramente que dentro de los 6 meses debíamos volver a hacer una evaluación, o antes si así lo meritaba. Es decir, que dentro de esas cláusulas de esta cumbre celebrada este año ya estaba prevista otra reunión. Dentro de los 6 bueno, meses. Y ahora, o ante estos hechos, digamos, el presidente o del Congreso o el presidente de la República, digamos, en algún momento o vos mismo tomaste la iniciativa de decir, bueno, ¿tenemos que volver a reunirnos o todavía nadie tomó la iniciativa? No, la iniciativa así de reunirnos, no, pero acá lo está diciendo el propio presidente del Congreso. Por otro lado, también quiero destacar de que yo me reafirmo y soy una convencida que es importante que para temas que hacen a la República debemos estar reunidos los 3 poderes del Estado y trabajar conjuntamente. Así que reafirmo mi compromiso como titular de la Corte Suprema de Justicia, que asistiré a esa cumbre cuando así se señala el día y la hora. Me parece correctísimo. Y esto, digamos, ustedes esperan, después le pregunto también obviamente al presidente del Congreso, que la iniciativa parta del Ejecutivo o podría partir también de uno de ustedes, digamos, acá. Yo creo que así como ya se estableció en aquella cumbre, creo que debemos convocarnos cualquiera de nosotros. No veo ningún problema. Claro. Justamente en relación al tema, senador, tengo entendido que vos sí dijiste públicamente, hablaste sobre la necesidad de una reunión, de hacer una especie de cumbre de poderes, ¿o no fue así? Sí, he manifestado eso, considero necesario, como también lo manifestó la señora ministra, de que ante esta situación de inseguridad y tras los últimos acontecimientos acaecidos en Arroyito, de que tenemos que reunirnos y ver toda esta situación. Y hay antecedentes de reuniones cumbres, como lo dijo la ministra, una que fue este año, en marzo, y otra que se realizó en noviembre del 2014 tras el asesinato del periodista Pablo Medina. También en esa ocasión hubo. Sí, y en esta ocasión, ya que la ministra citó la otra, eran el presidente del Congreso, el presidente o la presidenta de la Corte y el presidente de la República. Siempre
estos tres componentes, ministra? ¿Ustedes se acuerdan de las anteriores? Pues yo no me acuerdo. La del 2014 participó el presidente de la República, Sí. el presidente del Congreso, entonces el senador Blas Llano, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Torres Kinzer, el ministro del Interior, Francisco de Vargas, el ministro de la Senat, Luis Rojas, O sea, fue un poco y ampliada. el fiscal general del Estado. Exacto. Bueno, y ahora ustedes, Florentín, a ver, ¿vos pensás que debe haber una cumbre de poderes? ¿Amerita la situación? No, independientemente de que estemos mal, bueno, cada uno que haga su tarea nomás. ¿Cuál es tu parecer sobre la necesidad o no de una cumbre de poderes ante esta situación? Siempre va a ser importante. Yo creo que este gobierno del presidente Horacio Cartes recibió el apoyo del Congreso, Sí. especialmente en la forma más sincera posible, y se le dio todas las herramientas necesarias. Sí. Fíjese que él asumía el 15 de agosto del año 2013 y el 22 de agosto, según estoy mirando acá, ya estaba una ley firmada por el mismo presidente de la República a su pedido que crea la Fuerza de Tarea Conjunta. Todos los pedidos del Ejecutivo en el Congreso fueron aprobados sin ningún retraso. El único responsable del fracaso es el Ejecutivo del presidente de la República. Eso lo tiene que asumir. Y va a ser muy importante en una convocatoria de cumbre de poderes en que se puedan ver los motivos de los fracasos, en qué se está fallando y si hace falta hacer correcciones, que lo haga, y si el Congreso le debe aprobar más planes a futuro para evitar que compatriotas nuestros sigan muriendo, de hecho lo vamos a apoyar. Creo que eso es categórico, podemos ser la oposición, Claro. de hecho no compartimos muchas de las cosas que se hacen en este gobierno, estamos totalmente en desacuerdo, pero como decía la ministra, para lo que sea la república, la democracia, nosotros tenemos que estar acompañando los proyectos a fin de buscar soluciones a este grave problema. Fíjese que la mayor cantidad de secuestros, la mayor cantidad de secuestros simultáneos, la mayor cantidad de uniformados, personales uniformados muertos, se dieron en este gobierno y necesitamos resultados. Resultados de lo que nos estamos encontrando. De hecho, darle todo el apoyo en lo que necesite, por supuesto, exigiendo resultados y rendición de cuentas, que es muy importante. Me parece muy importante lo que decís, diputado, ¿en qué sentido? Sos de la oposición, efectivamente, pero qué importante es que ante un hecho que le toca a todos los paraguayos, ¿verdad? Porque víctima de la violencia podemos ser cualquiera de nosotros en cualquier momento, ¿verdad? Es muy importante, independientemente de nuestras diferencias, aunar esfuerzos, ¿verdad? O sea, todo lo que sea. Porque de verdad creo que tenemos que preocuparnos, no solamente, digamos, por el tema del EPP y las muertes que causan y han causado tanto dolor a tantas familias ya paraguayas, sino que después está el otro lado, porque acá en realidad no es el combate contra la delincuencia, se habla del narcoterrorismo, ¿verdad? Sí, que está el tema de los terroristas del EPP, ¿verdad? Pero también del narcotráfico, que también utiliza el método del terror, al igual que el EPP, solamente que con fines diferentes, uno con fines más políticos, digamos, como el EPP, y el otro con fines de sus negocios, digamos, ¿verdad? Y eso, en eso, Mina, es muy importante. En primer lugar, que seamos claros, vamos a acompañar, vamos a apoyar, pero con mucho gusto. Pero también es muy importante que la gente del gobierno sean claros. O sea, se le dio todo desde el Congreso. Nosotros somos los legisladores, los responsables de ciertas situaciones que se dan. O sea, es más, no queremos que se den como paraguayos, ni tampoco somos de la oposición los responsables. O sea, hay un gobierno instalado que debe combatir y rendir cuentas. Claro, porque yo quería decir que están las muertes y los secuestros, que sin lugar a dudas son las cuestiones más graves, digamos, porque qué más grave que quitarle la vida a otro ser humano, ¿verdad? Para mí ese es el delito
más grave y efectivamente el que más me duele y me aterra. Pero después está lo otro que está causando el narcotráfico en nuestro país. Antes, el narcotráfico nosotros éramos famosos del país de paso, la ruta nomás del narcotráfico, ¿verdad? Hoy día el consumo, hoy somos un mercado también, ¿verdad? El consumo de drogas en nuestro país es altísimo, ¿verdad? ¿Y qué es preocupante? Hay un montón, miles de jóvenes que consumen. ¿Y qué pasa? Dentro de esos miles hay gente pobre que consume, gente muy empobrecida, y que entonces consume, digamos, el peor producto, que es el paco, como le llaman en la Argentina, acá le llaman el crack, ¿verdad? Que es otra vez un producto de muy mala calidad, porque si fueran solo adictos de cocaína pura, súper buena, sí, también va a tener consecuencias seguro que a largo plazo. Pero el caso del crack o del paco, como le llaman, ¿verdad?, deja absolutamente inútiles a nuestros jóvenes en cortísimo plazo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un ejército de violentos porque crea tanta adicción, ¿verdad?, que la gente mata por una dosis, ¿verdad? Y por eso vemos tanta violencia en los robos, porque antes había robos, pero no eran tan violentos. Hoy te clavan cualquier cosa. ¿Por qué? Porque están bajo los efectos de la droga, ¿verdad? Y después, aparte de eso, con los meses de consumo, aunque vos los trates luego, ¿verdad?, y les saques de la adicción, se quedan zombies porque queman bulbo, o sea, queman el cerebro, ¿verdad? O sea, entonces es grave, gente. O sea, yo quiero que todos tomemos en serio el tema de la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo, porque acaba con la vida de la gente. En un caso en sentido literal de la palabra, porque matan, secuestran. La libertad y la vida, ¿verdad?, son las cuestiones fundamentales. O sea, ¿qué más importante que la libertad y la vida? Pues ese es el costo que tenemos con el EPP. Nada más que la libertad y la vida, nada menos. Y después, que nos están quitando la vida de los jóvenes con el tema del consumo, gente, de verdad. Van a ser zombies, vamos a tener un ejército de zombies. Así como tuvimos gente por estar mal alimentada, ¿verdad?, tuvimos mucha gente que ya es irrecuperable el nivel mental que tienen, que no pueden pasar de eso porque ya no se desarrollaron en sus primeros 7 años de vida. Ahora tenemos algo que es aún peor, porque los deja absolutamente descerebrados, ¿verdad? Vamos a traer también después especialistas para que sepan qué efecto causa la droga en los jóvenes de nuestro país, en los adultos también, digamos. Pero digo, vamos a tener un ejército de zombies a cortísimo plazo, aparte de tener la calle poblada de gente drogada y obviamente violenta. Entonces, por todo eso, efectivamente, en la cumbre de poderes tienen que estar comprometidos, más allá efectivamente de los 3 poderes del Estado, hay otros organismos que también forman parte y pueden hacer mucho en el combate de estos flagelos. Así que sobre esto, en un ratito, luego de la pausa. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte. Descubrí un momento Tigo Money. A Roberto le gusta la comodidad de usar su billetera Tigo Money, porque con Tigo Money paga de forma fácil y segura, ya sea que esté en un restaurante o en un bar, o comprando en un supermercado. Además, puede pagar con Tigo Money en todos los comercios adheridos a la red Dinelco. Incluso puede pagar con Tigo Money en las estaciones de servicio. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí todo lo que podés pagar con tu billetera Tigo Money. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo, el centro sos vos. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Descubrí todo lo que podés hacer con Tigo Money.
Disfruta de tu menú favorito en restaurantes y confiterías. O paga a los más de 5.000 comercios adheridos. Además, pagando con Tigo Money, recibís paquetigos de regalo para hablar, navegar o mensajear. Con Tigo Money, hacelo fácil. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, atención porque en Achón te ayudan, ya sabes, a crear tu mundo de una manera rápida y sencilla, definiendo contigo tonos, texturas y accesorios. Mira lo que son las cocinas de Achón. Achón te espera en la avenida Mariscal López, esquina Meterio Miranda. También podés comunicarte a través, anotá ya el teléfono de Achón. 607-999, 607-999 y deja que Achón te ayude a crear tu mundo. Vos llamás, les mostrás tu espacio, le decís qué querés, ellos te hacen todo, te muestran, te hacen los planes, así que llama a Achón y tenés la cocina de tus sueños. Bueno, atenti, residencial y comercial, centro de emboscada 2 y 3. Son lotes ubicados en una zona de pleno desarrollo de infraestructura vial. Ciudad, ya sabes, ahí fabulosa, con una calidad y un alto crecimiento comercial e industrial. Servicios básicos y transportes disponibles. Impresionante también los accesos, como se están, ustedes saben, ampliando. Especiales para diversos tipos de emprendimientos. Consulta llamando al 752-769 o al asterisco 5683. Esto es La Loteadora Inmobiliaria, tu inversión más inteligente y segura en la vida. La Loteadora. Bueno, cuando de construcción se trata, me imagino que ya sabes, ¿verdad? Mateco, materiales de construcción. Todo en un solo lugar. Tenés de arena, cemento, todo lo que necesites para grúas, todo, absolutamente todo en un solo lugar. Entonces tenés mucho más ordenado todo, ¿eh? Stock permanente desde el cimiento hasta el techo. Encontrás en Avenida Madame Lynch, casi Ayala, teléfono 501-700. Mateco, calidad y atención, cantidad garantizadas. Bueno, Jenny, tenemos un informe justamente de esto que hablaba el diputado Amado Florentín sobre la situación en este gobierno, o sea, toda la ayuda que le dio el Parlamento, sin embargo, lastimosamente desproporcional en relación a que es el gobierno que en 3 años tuvo o tenemos más víctimas que lamentar, ¿no? Sí, aquí los números del EPP, estos números fueron elaborados con datos proveídos por la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía Antisecuestro, a través del Ministerio del Interior, con datos del Ministerio del Interior y también de la Policía Nacional y la FTC. Veamos.
Los números del EPP. Gobierno de Luis González Macri. Secuestros 1, víctimas civiles 0, víctimas policiales 0, víctimas militares 0, detenidos 6, abatidos 0. Gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Secuestros 2, víctimas civiles 1, víctimas policiales 2, víctimas militares 0, detenidos 22, abatidos 0. Gobierno de Fernando Lugo Franco. Secuestros 1, víctimas civiles 15, víctimas policiales 7, víctimas militares 0, detenidos 28, abatidos 5. Gobierno de Horacio Cartes. Secuestros 8, víctimas civiles 19, víctimas policiales 8, víctimas militares 13, detenidos 84, abatidos 19. Bueno, estas son las cifras, muchísimos muertos, 40 entre civiles, militares y policías en nada más que 3 años. Como les decía, gente, yo creo que efectivamente tienen que ustedes mismos tomar la iniciativa, tal vez Robert o ministra, si el presidente no los convoca, porque también hay, digo rumores porque no tengo una cuestión oficial, ¿verdad?, de que el presidente también estaría de acuerdo o con ganas de convocar a una cumbre de poderes. Vos me decís, vos de hecho ya dijiste que es necesario, o sea, obviamente te irías a la cumbre de poderes, Robert, ¿verdad? Sí, estamos esperando una iniciativa del presidente de la República. Sí. Tengo conocimiento que en marzo pasado ha llamado al expresidente Mario Abdo Benítez, ha convocado. Ahora la ministra también manifiesta lo mismo. Sí. Y creo que por la situación de inseguridad que estamos viviendo. ¿Ustedes creen que esta cumbre de poderes tiene que ser ampliada? O sea, en el sentido que tienen que estar también, por ejemplo, diputados, tienen que estar presidentes de partidos, por ejemplo, tendrían que estar presidentes de gremios y ministros, o tiene que ser una cumbre más reducida y en todo caso una segunda reunión. O sea, ¿qué hacer, digamos, para que haya un plan y un compromiso para todos? Bueno, quería decir mi opinión. Yo creo que la cumbre debe ser por los titulares, los 3 poderes del Estado. Y de ahí justamente se trazan las líneas de trabajo que corresponde a cada poder del Estado como gobierno, porque el gobierno está representado por los 3 poderes del Estado de acuerdo a la función prevista en la Constitución. De ahí en más, que surja un consejo multiinstitucional que es importante. ¿Por qué? Porque esto no solamente debe mirar los hechos acontecidos, sino ver una proyección en el futuro que sea de prevención. Claro. Porque en la medida que disminuya la violencia, vamos a vivir en paz. Así es. Que hace muy bien a la República. O sea, ¿vos crees que tienen que ser los 3 poderes? O sea, primero, los y de ahí surge... Sí, pero de ahí ampliar la convocatoria, claro, ¿con ustedes incluidos o cada uno, digamos, se reúne con diferentes sectores? Eso es lo que no yo entiendo. creo que primero los 3 poderes del Estado, claro. De ahí van a surgir las líneas de trabajo que corresponde a cada poder del Estado. De ahí viene la sugerencia, porque es importante escuchar. Lógico. Y de ahí viene la sugerencia porque suma. La postura de cada persona suma. Categórico. Entonces, de acuerdo ahí vemos si fijamos un consejo interinstitucional para que pueda coadyuvar a esa tarea. Mismo por lo que acabas de decir con respecto a las adicciones en nuestros niños adolescentes. Si vemos las estadísticas de los adolescentes que han infringido la ley penal, vemos que más del 50% es porque justamente estaban bajo el efecto. Estaba bajo el efecto, especialmente el crack, exacto, que como bien lo decís, desde el punto de vista de la salud, es fatal. Así es. Entonces, esto, ¿cómo podemos trabajar? A través de esos órganos interinstitucionales con unas políticas de prevención. Usted sabe que, ministra, también acá los diputados y senadores, había hecho varios programas en realidad sobre el tema del consumo, y con Luis Rojas, uno de ellos que fue director de la Senat y estuvo mucho tiempo vinculado a la lucha contra el narcotráfico, él decía, sí,
yo me puedo vanagloriar que en tantos años de mi administración, digamos, ¿cómo se dice cuando cae la droga? ¿Incauté? Incauté, decomisé, qué sé yo, tantos kilos de marihuana, tantos kilos de droga, etcétera. Pero dice, mientras no, dice, pues, pero no importa, lo único que hace es que sea más cara la mercadería porque hay menos oferta, o cuando le matás a un narcotraficante o lo detenés, otro viene a ocupar su lugar y punto, digamos, ¿verdad? O sea, lo que hay que combatir es el consumo, decía él, porque ¿cuándo se acaba el negocio? Cuando la gente no consuma, ¿verdad? No va a haber negocio si la gente no consume, ¿verdad? Entonces, tenemos que combatir también el consumo, gente. De verdad, es una tarea que lastimosamente no se están dando campañas eficientes y agresivas en relación al consumo, ¿verdad? Pero sobre todo también pensar no solamente en el victimario, en la condena al victimario, sí, sino en la víctima. Categórico. Claro, porque si no trabajamos con unas terapias... Así es. Para y con poder campañas explicándole. Claro, yo me acuerdo que en el colegio, ¿verdad? Porque ¿verdad? Yo tenía amigos adictos, digamos, ¿verdad? Y que consumían. Y sinceramente yo por miedo no consumí, porque tuve muchas posibilidades de consumir, ¿verdad? Pero muchísimas. Pero ¿qué pasa? En el colegio nos hicieron una especie de lavado de cerebro en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Era el colegio internacional y nos mostraban realmente videos y películas de todo el daño cerebral que te hacía, de las condiciones en que un ser humano, la historia así de varias personas, de cómo empezaron solamente para divertirse y que realmente era agradable, ¿verdad? El consumo era agradable, y después cuando el consumo se vuelve desagradable, ¿verdad? Cuando te empieza a hacer daño y después vos ves el ser humano terminado como una escoria, tirado en algún hospital o muerto, ¿verdad? Entonces digo, ese tipo de crudeza en lo que significa el desarrollo del consumo de drogas y sobre todo, como te digo, encima de mala calidad como se consume acá, ¿verdad? Tendría que hacerse. Ahí yo quisiera que se gaste plata. También, yo no digo que no se gaste plata en la Fuerza de Tarea Conjunta, pero digo, vamos también a gastar plata en eso, ¿verdad? En ese tipo de campañas. Porque eso no es un gasto, es una inversión. Así es. Porque se está justamente previendo que disminuya la violencia y lograr la paz. Claro, y después también hacer campañas sobre que los padres se involucren más con sus hijos, que se vayan ellos a buscarle a los adolescentes de la fiesta, para que vos veas y que vos le puedas decir a los padres, mira, si tu hijo tiene los ojos medio enrojecidos y la mirada, que si le tenés que mostrar cuáles son las características, o que pueda hacerse en los colegios cada tanto, hasta un chequeo de sangre, digamos, aleatorio, ¿verdad? Para que vos sepas el nivel de consumo que hay, pero para tratarla a la víctima, no para decirle, bueno, sos un drogadicto, te vas a este colegio, ¿verdad? O sea que digo, hay que, en serio, hacer campañas más agresivas, gente, ¿verdad? Y después, todo el tema de seguridad, ¿verdad? Me decía, fuera del aire, ustedes dos, tanto diputados como senadores, que, por ejemplo, el rubro para la Fuerza de Tarea Conjunta que ustedes votaron en el Congreso, sin embargo, había sido que no es para la Fuerza de Tarea Conjunta, sino que ustedes votaron un rubro que es para comprar equipo en la Fuerza Armada, para tal cosa en la policía, ¿es así? Tengo acá un... Ministerio del Interior también. Sí. Tengo acá un estimativo de gastos que envió el Ministerio de Defensa Nacional, sí, a pedido del presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto del año pasado, el senador Beto Velar, donde el año 2015 se estimaba gastar 97.000 millones de guaraníes, ya sea en personal y en compra de ¿eso es equipamiento. en la Fuerza Armada? Eso es el Ministerio de Defensa Nacional, sería las Fuerzas Armadas. Exacto. Ahí son algo así como 30.000 millones de guaraníes en salarios y 37.000 millones en otros gastos, y 34.000 es para compra de equipamientos. Pero no se tiene disgregado en forma específica cuáles son los rubros que van para los gastos para la Fuerza de Tarea Conjunta, ya sea para lo que van para los policías y para los militares. Entonces, esta es una tarea que tenemos en la Comisión Bicameral de Presupuesto y que vamos a plantear, de que puedan disgregar exactamente cuánto es lo que le destinamos a la Fuerza de Tarea Conjunta. Claro. Y para que la ciudadanía esté en conocimiento. Y se puede hacer un mayor control también, ¿verdad? O sea, yo digo que todo se debe ir corrigiendo. O sea, el tema de la Fuerza de Tarea Conjunta, yo pienso que de verdad
tienen que continuar las fuerzas de tarea conjunta, sinceramente, ¿verdad? Lo que hay que ver es hacer ajustes, ¿verdad? El tema de no cambiar de comandante cada rato, cambiemos ahora si hay que cambiar, digamos, pero ya pensemos bien a quién lo que le vamos a poner las características y dejémosle por un tiempo, ¿verdad? Es más, me parece que no es adecuado que el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta le rinda cuenta directamente al presidente de la República. Fíjese que el presidente Carter dice, ahora voy a tomar las riendas de la lucha contra el EPP. Que no es recomendable, ¿o es? Y tendría que estar un intermedio ahí con él. No, al revés, pero ahora lo que hay un intermedio, justamente que es Garcete, ¿verdad? No, él no está en la cadena de mando. Garcete sí. O sea, el de las fuerzas de tareas conjuntas, el comandante, le rinde en realidad cuentas al presidente también, obviamente, pero al comandante de las fuerzas militares, que en este caso es Garcete. Si por eso se lo cambió a Benítez, justamente. Según la ley, según lo que establece la ley, el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta depende del presidente de la República, que es el comandante en jefe. En la línea de mando. Ajá. Entonces, el responsable directo es el presidente de la República. Claro, pero acá no fue así. El que hace los cambios, si bien formalmente, obviamente es el comandante en jefe, pero puedes preguntarle a todos los comandantes que estuvieron, y puedes preguntarle a Benítez, a él le sacó Garcete. O sea, si bien el presidente firmó, ¿verdad? Pero Garcete es el que le saca y le pone. ¿Por qué? Porque obviamente es su pero formalmente en este caso debería ser responsable Garcete. En la ley. Pero en la ley me parece que dice, como vos decís, que es el comandante en jefe, o sea, claro, el presidente. Según la ley, ajá, o sea, ni el ministro del Interior, ni el comandante de las fuerzas militares son responsables de la gestión de la Fuerza de Tarea Conjunta. Bueno, eso, por ejemplo, es una de las cosas que hay que corregir y ajustar, digamos. Y para eso, porque ni vos ni yo no somos militares, ¿verdad? No tenemos la experiencia del combate contra el narcotráfico, ni contra el terrorismo. Y hay que llamarle a la gente. Pero yo le tuve de verdad acá militares que eran un lujo. Morel Garay, que es un tipo que sabe del tema. Eugenio Morel Garay, que se entrenó para el efecto, ¿verdad? Estaba también el general Machuca, ¿verdad? Que era un tipo que sabía, o sea, estaba González Cuquejo, que es un policía que sabía, esa prisa, o sea, llámenle a la gente que de verdad, para escuchar, como dice la ministra, porque todos pueden aportar. Yo por ejemplo saqué muchísimo de esa charla, que cosas que no sabía, y bueno, y el presidente sabe más o menos que yo, sinceramente, o que vos, o sea, es un mortal más que igual que nosotros nomás. Entonces el presidente necesita en serio de gente que, y él mismo tiene que rodearse y asesorarse y tomar decisiones correctas, que no se quede siempre con 1, 2, 3 consejos, porque a veces no es con mala intención, pero la persona que se está aconsejando a lo mejor no está dando pie con bola, como digo yo, ¿verdad? Entonces es importante en serio este consejo o esta cumbre de poderes, porque todos pueden aportar algo. Ahora, hacer una cumbre de poder donde nadie se va a escuchar. ¿Puedo puntualizarte algo referido a las cumbres de poder? Que es una posición personal mía, no te voy a hablar ni siquiera como representante de la Cámara de Diputados. O sea, ¿cuáles fueron los lineamientos trazados en marzo en la cumbre de poder? ¿Cuáles fueron los objetivos propuestos? Sí. ¿Y si se cumplieron o no? Y si el Poder Judicial cumplió con su compromiso, y si el Congreso cumplió y el Poder Ejecutivo. Esa debe ser la línea para poder controlar y medir qué es lo que se plantea. Le agradezco al diputado por sacar este tema, porque con mucho gusto le digo que ya tengo prácticamente terminado la rendición de cuentas que se tenía que hacer dentro de los 6 meses. Si fue en marzo, el 31 de marzo, ¿cuándo vence los 6 meses? ¿Y ahora? Le pregunto. Septiembre. Sí, septiembre, sí. ¿El cuánto? El 30 debería bueno, ser. Yo estoy en condiciones ya de acá a 8, 15 días de hacer rendición de cuentas, lo que el Poder Judicial hizo basado en esos objetivos de la cumbre. Con mucho gusto. Qué importante eso. O sea, vos tenés una evaluación. Tengo de lo que porque se propusieron, del Poder pero Judicial, se propusieron así como que objetivos concretos y medibles, ministra. Por supuesto. Por ejemplo, todo lo que hace a las personas vulnerables que tienen una preferencia en el criterio que debe tener los 3 poderes del Estado en priorizar. Porque el Poder Judicial
puede remover los obstáculos para que las personas vulnerables puedan ingresar a recibir el servicio judicial. Es más, no solamente desde el punto de vista de reclamar ese servicio, sino que se adelanta al Poder Judicial a informarle. ¿Esto cómo se hace? Lo hacemos a través de líneas telefónicas gratuitas, con un servicio de información de personas capacitadas para el efecto. También ya lo hemos hecho a través del acceso a la justicia en los lugares alejados de un juzgado de paz con los facilitadores judiciales. También a través de los medios alternativos de resolución de conflictos, como es la mediación para lograr la paz social. También fortaleciendo los juzgados de paz para estar cercana a la gente. En cuanto a lo que hace a la rendición de cuentas para fortalecer nuestras instituciones, no sé si recordarás que a través de un fallo dio claro signo el Poder Judicial justamente de dar información. Luego salió la ley del acceso a la información. Tenemos una oficina que justamente da respuestas al ciudadano o la ciudadana que quiera tener información. Ahora, otro tema, digamos. Un ratito para terminar. Eso, y donde también a través de la nómina de los funcionarios con sus respectivos trabajos y cargos. Todo eso también hace al fortalecimiento de las instituciones. Transparencia, rendición de cuentas. Y sobre todo también la inclusión del Paraguay con respecto a otros países, que es lo que se está haciendo a nivel regional, que es como te comenté, que estuve la semana pasada en Buenos Aires y que hemos elaborado varias declaraciones tendientes al 2030. Ahora, y en relación al tema de los delitos, o sea, sobre todo narcotráfico, ¿por qué? Porque con el EPP se está haciendo bastante rígido, digamos, a nivel del Poder Judicial, y parece que el EPP, por ahora por lo menos, no compra jueces, ¿verdad? Me acuerdo que en algunos casos atemorizó a algunos jueces, hizo que, por ejemplo, se les libere a muchos EPPistas que después se dieron cuenta que eran personas vinculadas efectivamente, luego lo quisieron volver a retener y muchos ya se fugaron efectivamente, ¿verdad? No me acuerdo el nombre del juez que le había liberado, bueno, no importa, pero pasa lo mismo, pero en peor condición está en realidad el tema del narcotráfico. El narcotráfico maneja tanto volumen de dinero, ¿verdad? Que bueno, que el asunto es a ver cuál es tu precio. Vos tenés un precio, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, obviamente, más el temor hace que, por ejemplo, los juzgados de frontera, por ejemplo, de Pedro Juan, mucha gente dice que muchos de los jueces y fiscales y autoridades policiales, y el mismo Luis Rojas dijo que el 70% de la Senat, digamos, está vinculado a narcotráfico, también pasa con los jueces y los fiscales. ¿Cómo hacer, ministra, con el, no sé si es la superintendencia o quién, ¿verdad?, controlar, a ver, ¿por qué hay gente vinculada a un flagelo que decimos que es algo fatal para nuestro país, sin embargo se los libera? Bueno, en primer lugar, esto hay que definir quiénes son los operadores de justicia. En primer lugar, ¿quién tiene el órgano de seguridad y de prevención? La policía. ¿Quién es el director de la investigación? El Ministerio Público. ¿Cuándo interviene un juez o una jueza? Luego de la acusación. Pero para esto ya el director de la investigación debe justamente munir de los elementos de juicio para que el juez pueda dictar un fallo. O sea, ¿y vos crees que la debilidad entonces está en la fiscalía, que no le da los suficientes elementos a los jueces? ¿O tantos jueces y fiscales están, digamos, en contubernio con el narcotráfico? No, yo... Digo, no generalizar, no todos, pero digo, ya sabes, jueces yo que... Yo te estoy diciendo cuál es el rol que tiene cada operador. Entiendo. Ahora, pero ¿y dónde está la debilidad máxima? No, ¿crees? yo no creo que sea debilidad de uno u otro. En lo particular, yo no responsabilizo a ningún órgano fuera del Poder Judicial. Yo me hago responsable del Poder Judicial. No, pero ¿sabes qué es importante, ministra? Que si bien tu responsabilidad es el Poder Judicial, ¿verdad? Pero que vos como miembro de un Poder Judicial, así como la policía se queja, dice, nosotros la agarramos y después ellos le largan, por los fiscales y por los jueces a veces, ¿verdad?
vos también podés quejarte de los otros poderes del Estado con toda autoridad si vos haces bien tu trabajo, ¿verdad? Como diciendo, mira, nosotros vienen los fiscales, nos tiran a un tipo, ¿verdad? Sin ningún elemento y nosotros obviamente no podemos hacer otra cosa más que liberarlo. Por ejemplo, yo no te digo que ese sea el caso, ¿verdad? Nosotros eso es lo que yo quiero saber como ciudadana. Sí. A ver, ¿el tema es que la fiscalía está haciendo mal su trabajo o también hay jueces vendidos? No. ¿O ambos? Yo te voy a decir una cosa. En primer lugar, el juez interviene ya, repito, cuando hay una acusación. Sí. Muy bien. De ahí en más, el desempeño del juez es personal como también su responsabilidad. Sí. Si hay cualquier denuncia de la naturaleza que fuere, el Consejo de Superintendencia realiza la investigación correspondiente, de oficio incluso, sin necesidad de pedido de parte. ¿Quién es la superintendencia? Son miembros de la Corte también, ¿verdad? Claro, integra el que está de presidente en ejercicio, en este caso quien les habla, el vicepresidente primero, que es el doctor Raúl Torres Quincer, y vicepresidenta segunda, que es la doctora Miriam Peña. Eso es la superintendencia. Esa es la superintendencia. Nosotros abrimos la investigación. Pero, ¿cuál es la situación? Que tiene una sanción administrativa que es suspensión hasta un mes sin goce de sueldo. ¿Y no le pueden llevar ustedes la al Consejo? Destitución corresponde al jurado. Lo que hacemos es poner a conocimiento al jurado, pero el órgano que por la Constitución del año 92 es el que tiene la función de destituir o no a un magistrado o magistrada por mal desempeño, repito, es el jurado enjuiciamiento. Pero ustedes, digamos, que están en el día a día, como decís, podrían enviarlo al jurado de enjuiciamiento. Claro, y de hecho lo hacemos, claro. ¿A muchos, en el pleno de la Corte se decide eso y se le envía. Bueno, tengo que ir a una ultra archibrevísima pausa y enseguida volvemos sobre las funciones de cada uno de los poderes y sobre esta posible cumbre de poderes. Y recíbelo con todo si fuera fiesta de guarda. No consientas que se... Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, atención, hace muchos años que en Pharmacenter son más que una farmacia. Hoy son parte de nuestra vida y quieren seguir cuidando junto a vos lo que de verdad importa. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Justamente, cuidemos lo que importa, efectivamente. Bueno, ya tenés tu tarjeta Tigo Money, la nueva forma de usar el dinero de tu billetera Tigo Money. Atención, esta tarjeta te permite usar el dinero que tengas en tu billetera
para realizar tus compras en más de 5.000 comercios adheridos a la red Dinelco de manera cómoda y segura, sean supermercados, estaciones de servicio, farmacias, restaurantes, etc. No tiene recargos en la compra, no tiene costo de mantenimiento y es más seguro que usar efectivo, obviamente. Como si fuera poco, por cada compra que hagas con tu tarjeta de Tigo Money, tenés paquetigos de regalos. No esperes más, acércate a las tiendas Tigo o a los puntos Tigo Money y adquirí la tarjeta. Pagando con Tigo Money, hacerlo más fácil porque en Tigo ya sabes que el centro sos vos. Donde todo está por descubrir. Tantas cosas tengo acá que ya no sé más que me dejan estos otros que son antiguos, ¿verdad? Ya leí. Bueno. Hay que llamar a una cumbre de poderes, todos coinciden de que sí, que sería importante hacerlo, ¿sí? Sí. Sí. Ahora, ustedes, porque la ministra ya conozco su posición porque ya expresó, y ustedes creen que van a esperar a que la iniciativa sea del presidente. Ustedes también pueden ahora hablar con la ministra y decirle, vamos a llamarle al presidente, vamos a decirle, vamos a convocar al presidente a una cumbre de poderes. A ver, ¿qué decís, Robert? Yo creo que corresponde al presidente convocarnos por ser el administrador de la seguridad pública, ¿verdad? Pero considero importantísimo y nosotros como Poder Legislativo tenemos mucho que aportar, ¿verdad? Como estuviste manifestando, este tema del programa presupuestario específico para la Fuerza de Tarea Conjunta. Claro, ahora que van a tener justamente el estudio del presupuesto. Un control más efectivo y para que se asegure el destino también de esos recursos. Y mañana se inicia el estudio de la Comisión Bicameral de Presupuesto. Podemos incluirlo eso, coincidimos aquí con el diputado. Y por ejemplo, también en las leyes, ¿verdad? En otros temas, por ejemplo, cuando el Senado, y ahí tiene que ver también con la Fiscalía, ya sé, lo hubiéramos invitado también realmente al fiscal. Si bien no es un poder del Estado, pero de todas maneras es importante. El tema de que ustedes, ¿te acuerdas? Denunciaron con Luis Rojas inclusive, y los senadores, todo el tema de la narcopolítica, etcétera, ¿verdad? ¿Qué pasó, por ejemplo, con toda esa denuncia? Que se llevó inclusive, se llegó a ir a la Fiscalía esa denuncia, ¿verdad? Sí, la Cámara de Senadores llevó esa denuncia a la Fiscalía en noviembre del 2014 y hasta hoy no tenemos respuesta. O sea, pero en noviembre del 2014, casi van a ser 2 años, ¿verdad? Casi, sí. Y llevaron a la Fiscalía. Así mismo. Y que ni una respuesta, no se abrió nada. ¿Cómo estás hablando en serio? Nosotros no tenemos ninguna información al respecto, ni siquiera en la prensa, nada. ¿Vos sabés algo, diputado? Ya sé que vos, que fue de senadores, pero nada no sabes tampoco. Que yo sepa nada. ¿Vos no sabes nada, ministra, sobre esos casos que llevó el Senado sobre personas vinculadas a narcotráfico, etcétera? ¿Qué pasó? No, porque en esa primera etapa investiga la Fiscalía. Creo que hay que preguntarle al fiscal general del Estado. Pregúntenle un poco al fiscal general del Estado. ¿Vos hablas con el fiscal? Sí, por supuesto. ¿Vos hablas, vos, senador? La verdad que todavía, pero realmente importante. Tenemos que averiguar en qué estado. Porque ¿saben qué? A mí me preocupa mucho nuestra cultura a lo Paraguay, ¿verdad? Que nos escandalizamos todo. Yo siempre cuando me dicen, ay, mira, vos que me aconsejás, porque me está bajando la caña, a veces esperá una semana. Eso te aconsejo, ¿verdad? Porque acá todo pasa en una semana, hasta la muerte gravísima de 8 militares, 8 familias enlutadas, ¿verdad? Sinceramente, dentro de 10 días más, probablemente nadie se acuerde. Por eso es importante. Entonces pasó con la narcopolítica. ¿Por qué? Porque le mataron a un periodista del diario de ese color, qué bárbaro, qué horror, qué terrible, ¿verdad? Bueno, entonces pasó, pues ya se murió ya el Pablo Medina, ¿verdad? Ya, no sé, su esposa ya no. Y ahora entonces se acabó, ¿verdad? La narcopolítica pasó de moda, ¿verdad? Y yo creo que de verdad estos 8 militares que fueron asesinados, hay ciertas grandes dudas de que si es el EPP o es el narcotráfico quien los mató. Pues mira, hay algo que preguntabas, si quién debe iniciar la conversación para que sea la cumbre de poderes. Tiene que ser el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo es el que debe plantear, necesito estas leyes, estoy de acuerdo necesito con ustedes. más presupuesto
¿verdad? Que es lo que el Congreso le puede dar. Claro, o le tiene que decir a la ministra, necesitamos más celeridad, o necesitamos que la superintendencia, porque resulta ser que le largan a todos los narcos, qué sé yo, lo que diga, te digo cualquier cosa, ¿verdad? O sea, sin lugar a dudas el Ejecutivo es el que tiene que tener y el la Ejecutivo iniciativa. es el responsable del éxito o del fracaso. Y en este caso el fracaso es... Bueno, del éxito o del fracaso es responsable el Ejecutivo, sí, los otros poderes también le ayudan, digamos. Ahora sí, los otros poderes le juegan a matar, no, pero como vos decís, tengo entendido que todo lo que le pidió a ustedes, digamos, cumplieron. Tengo entendido que... Si vos sostenés esto y estirás hacia tu lado y yo hacia el mío, ¿quién gana? Yo, ministra. Ah, no, porque yo te dejé ganar. Pero si yo no te dejo ganar, Cierto, entonces, cierto. ¿quién pierde? La ciudadanía que queda acá lastimada. Exacto. Entonces no estamos en condiciones de cada uno tirar hacia su lado. Totalmente. Tenemos que trabajar juntos los tres poderes del Así es. Estado. Pero por eso tiene que ver la función de cada uno. O sea, ¿dónde está débil el Poder Judicial en el combate? Vamos a suponer, debe tener algunas debilidades. No creo que sea todo armonía y fabuloso. Y a ver, ¿dónde está débil el Parlamento? Por ejemplo, me acuerdo que había pedido una ley, decía siempre Luis Rojas. Extinción de dominio. Extinción de dominio, ¿verdad? Justamente surgió en la cumbre del 2014. Sí. Se coincidió en la necesidad de reforzar las leyes en materia de narcotráfico y se presentó en borrador la ley de extinción de dominio, ¿verdad? Y otra ley que establecía que todos los casos de narcotráfico sean tramitados en la capital y otro proyecto en el que se establecía un procedimiento especial para casos de flagrancia. La extinción de dominio se rechazó por una posible inconstitucionalidad. Y las dos otras leyes se incluyó ahora en la reforma penal, que fue una iniciativa también del Congreso. Pero que todavía no está hecha ley. Está concluyendo. Está concluyendo, sí. Exactamente. Y la reforma del Poder Judicial, mediante la Comisión Nacional de Reforma. Por eso, que también está importante concluyendo esta ahora. cumbre, efectivamente, porque hay que hacer ajustes. Cada tanto hay que hacer ajustes, ¿verdad? Aquí también, Mina, para la ministra, ¿verdad? El 4 de noviembre del 2014, la Corte Suprema de Justicia decidió la creación de una división especializada de auditorías en causas sobre narcotráfico y delitos conexos. Esto fue luego de la cumbre de poderes. Esto también es lo que tenemos que hacer en el Ministerio Público, ¿verdad? Así es. Exigirle también al, sí o sí al tiene que estar el ministro Ministerio que se haga. Público. Sí o sí tiene que estar el Ministerio Público. Hemos visto en el material que mostraron 84 detenidos, ¿verdad? Muchos de ellos no se sabe también en qué condiciones, ¿verdad? Hasta qué punto están involucrados hay que revisar, hacer una auditoría interna de todos esos procesos, de esas imputaciones. Urge, sin lugar a dudas, la cumbre de poderes y yo soy partidaria que sea luego ampliada. Pueden reunirse ustedes los tres para ver las directrices, cuáles son las falencias, las debilidades y en base a eso convocar. Si vemos que la Fiscalía, pues convoquemos a la Fiscalía, a la Policía, a los militares, ¿verdad? O sea, claro, tienen... como yo digo, exacto. Así. Pero yo creo que no va a haber ningún obstáculo porque dentro de las cláusulas de la cumbre que firmamos en marzo de este año, justamente se fijó bien que dentro de los 6 meses se hace la rendición de cuentas. En fecha para pero, claro, pero eso no obsta a esperar 6 meses si los hechos ameritan que nos reunamos. O sea, no veo ninguna dificultad tampoco para que el Poder Ejecutivo se abra porque la misma cláusula que hemos firmado los 3 integrantes de los poderes del Estado, reconocimos, afirmamos y cumplimos. Solo que Mina también se hace un poco difícil hoy, ¿verdad? Porque yo estuve el viernes en Concepción, en la Expo Norte. Hubo un ataque feroz contra los senadores, contra algunos colegas senadores, acusaciones muy fuertes, ¿verdad? ¿De parte de quién? De parte de un ministro del Poder Ejecutivo. De ley. Yo me sentí mal ahí estando como representante del claro, presidente de la Cámara de Senadores y algunos colegas siendo atacados, ¿verdad? Por fotografías o cosas por el estilo. Yo creo que si realmente eso se confirma, tendrían que llevar a la Fiscalía a hacer algo serio, ¿verdad? Porque no podemos estar atacándonos. Como ataque no es el momento. No era el momento, no era el lugar, porque era una pero no es el momento luego de ninguna manera. O vos tenés los elementos, entonces haces la investigación, porque tiene todos los organismos a su alcance para hacer la investigación, y si hay elementos, pues tienen que mandarlos presos, ¿verdad? Claro. Pero no así, porque eso lo único que hace es
embarrar las relaciones, ¿verdad? Y hacer que la gente tenga mala voluntad, efectivamente. O sea, ¿cómo vamos a hablar de una cumbre de poderes si yo te escupo a vos en la cara, ¿verdad? Entonces, realmente una falta de tino, absolutamente, de miembros del Poder Ejecutivo, digo, ministros de deleite para arriba, ¿verdad? Sobre este tema de las acusaciones. O sea, porque entonces es lo mismo que entonces van a empezar que los senadores empiecen a acusarle al presidente de la República de narcotraficante porque tiene una foto con Nelson Rosati alguna vez, ¿verdad? No, pues, o sea, eso no puede ser. O sea, hay que ser serio. Yo puedo poder pero tener... ¿usted está de acuerdo o no con una cumbre de presidente? Sí, está. Claro que sí, pero digo nomás que tenemos que bajar los decibeles. Bajar los decibeles, categoría. Pero mira, o sea, lo que molesta, sí. Y lo que molesta, yo te digo como legislador, es que gente del gobierno se pasen acusando, queriendo defender lo indefendible y acusándole al Congreso de muchas veces que por culpa del Congreso o de la oposición no pueden hacer su trabajo. Y no es cierto. Claro. Se le dio todo. Y por eso que yo soy bien claro. Le dimos todo y le vamos a dar todo lo que necesiten para que puedan obtener resultados. Pero no se tiene que ruborizar o molestar porque le exigimos rendición y resultados. Totalmente. Bueno, atención, necesitas un préstamo rápido, ContiFlash, más rápido que una selfie. Acércate a las sucursales de Banco Continental y solicita tu préstamo de 5 a 20 millones hasta 36 cuotas. Para más información ingresa a www.bancocontinental.com.pi y entérate más sobre este producto. Pausa y enseguida volvemos. Hoy puede ser un gran día. Ocupen su localidad. Su residencial calle 14 Acaraí te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Farmacenter, cuidemos lo que importa. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. ¿Ya tenés tu chip 4G LTE de Tigo? Cámbialo hoy mismo totalmente gratis en cualquier sucursal Tigo del país y empezá a vivir la experiencia 4G LTE con la red más grande y poderosa del país. Haz el chequeo de tu línea enviando sin costo 4G al 458. Porque en Tigo el centro sos vos. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre.
puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, ¿sabés cómo te podés cuidar y proteger todo el año? Obviamente ya lo sabés, Apelsin C Vitamin, vitamina C de 1 gramo. Apelsin C Vitamin es importante para prevenir los síntomas de envejecimiento, los síntomas de decaimiento físico y mental y estimular las defensas. Apelsin C Vitamin no contiene azúcar y no contiene gluten, por lo tanto, si sos diabético o sos, digamos, alérgico al gluten, igual podés consumir Apelsin C Vitamin en su presentación de 20 tabletas efervescentes. Apelsin C Vitamin, calidad FAPASA. Bueno, y lo mejor para tus fiestas, ya sabes, Confitería El Molino, toda una tradición en Asunción, queda en España, casi Brasil. Ahí tenés los teléfonos en pantalla para el servicio de catering que necesites. 021 22 53 51, 021 20 40 31. Y en la web www.confiteriaelmolino.com.pi. Y las sillas, las que usamos en el programa y otras más, las encontrás en Mecal Muebles. Bueno, se nos fue el tiempo, gente. Lo que ustedes quieran decir sobre esta necesidad o no de cumbre de poderes. Antes, lo de Rafat. Después de la muerte de Rafat, hay un antes y un después. Vos que sos de Pedro Juan, sabés cómo se mueve Pedro Juan. Es cierto que porque a vos te iban a llamar a declarar, supuestamente, senador, porque leíste en los diarios y dijiste, te preguntaron sobre este posible atentado al presidente de la República o que el narcotráfico quisiera atentar contra el presidente de la República. ¿Te llamaban a declarar a la fiscalía o algo? No sé para qué te llamarían a declarar, por ejemplo, sobre esto. Yo me enteré por la prensa, Mina, no me llamó nadie ni tampoco fueron junto a mí. ¿Y por qué dijeron que te iban a llamar a declarar? ¿Para qué, supuestamente? No sé, tampoco entiendo. Pero te dijeron que iban a llamarte. No, ¿o también la prensa nomás dijo eso? No, yo leí en la prensa. O sea, nadie a vos te llamó ni nada por el estilo. Ahora, el tema de Rafat, hay un antes y después de Rafat, porque la gente decía que, si bien Rafat era una persona obviamente vinculada, no sé si obviamente, pero supuestamente vinculada al narcotráfico, que en algún momento estuvo con Pavão, que después se separaron, que Rafat era como una persona más moderada, supuestamente, en su actuar, y que Pavão es una persona más agresiva, digamos, más violenta. Y que entonces ahora hay como que un descontrol, por eso es que después de la muerte de Rafat, como que hay millones de muertes más en toda esa zona. ¿Es así o nos parece nomás que hay tantas muertes y siempre hubo esa cantidad de muertes en tan poco tiempo? Sí, pero Juan, por año suelen ocurrir entre 50 y 60 muertes por narcotráfico, ¿verdad? ¿Por año? Sí. Entre 50 y 60 muertes por narcotráfico. Pero creo que se mantiene el índice, ¿verdad? No bajó ni subió, por eso. ¿Verdad? ¿Y por qué la gente dice que ahora está todo más violento en Pedro Juan? No es así, entonces. Solamente la muerte de Rafat hizo que parezca más violento, porque es un tipo importante. Pero como muertes, hay siempre esta cantidad de muertes. Sí, el narcotráfico siempre trae consigo muerte, ¿verdad? Sí. Porque la única forma de arreglar sus cuentas entre ellos es a través de las ejecuciones. Claro, no se van a ir a la justicia a decir me robó tantos kilos de marihuana. El número de narcotraficantes no disminuyó con la muerte de Rafat, al contrario. Cuando muere uno nacen 10, lastimosamente es así en ese mundo, ¿verdad? Pero es cierto que hay una característica diferente entre Rafat y Pavão, o los dos eran socios, eran amigos, estaban separados. Se hablan mucho en Pedro Juan, ¿verdad? Yo te puedo decir lo que se escucha, no te puedo asegurar. Claro. Y aparte que es muy peligroso opinar, ¿verdad? Ahora mi gente me está viendo, mis hijos, y ellos también tienen miedo. Yo también tengo miedo. Claro. Ya sufrí un atentado. Sí, terrible. Ya murieron gente de mi entorno. Exacto. Y bueno, el crimen organizado siempre se manejó de esa forma, ¿verdad? No te puedo decir quién es más violento que quién, ¿verdad? Pero claro, el crimen organizado es violento independientemente de sus representantes. Y cada vez es peor, ¿verdad? Por los armamentos, por el poder bélico que tiene, por el poder económico, como manifestaste. Así es. Bueno, le agradezco muchísimo, gente, me están por sacar del aire. Lo que quieras decir brevemente, diputado. Y bueno, que estamos para apoyar una vez más, pero recalcando siempre que
la responsabilidad al final lo tiene el Ejecutivo y su equipo de seguridad. El presidente de la República es el que debe discernir entre cuál es la decisión correcta y cuál es la incorrecta. Y si acierta, va a hacer bien su trabajo. Por supuesto, hasta ahora creo que no acertó una. Ministra, por último. Yo soy una firme convencida que es importante esa cumbre de poderes porque el ciudadano, la ciudadana quiere ver unidas sus autoridades y sobre todo el servicio público que tenemos la alta responsabilidad, los tres poderes del Estado, es para con la ciudadanía, para buscar el bienestar social de todos ellos y de todas ellas. Gracias, ministra. Bueno, vamos a ver si se da o no se da. Sin lugar a dudas, una necesidad aunar esfuerzos, ¿verdad?, para combatir la violencia y obviamente generar mejores condiciones de vida para todos. Chau, chau. Muy buena noche. Nos volvemos a encontrar este próximo miércoles acá por Red Guaraní. Y ya saben que de lunes a viernes los espero de 8:30 a 12 por Radio 1000. Muy buena noche. Lunes de Mina fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Achón, renova tu mundo. Banco Continental, responde. La loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más inteligente y segura en la vida. Con los auspicios de Apelsin C Vitamin, calidad Fapasa, líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados, las mejores naftas aditivadas te esperan en Barcos y Rodados.